Bienvenidos a Astroimpacto. Lo que estás a punto de ver es la investigación más ambiciosa que hemos realizado hasta la fecha sobre la misión Artemis II y los secretos de la Luna. Muchos de ustedes han seguido nuestros hallazgos por separado, pero hoy por primera vez hemos reunido todas las piezas del rompecabezas en este documental especial de 60 minutos, desde estructuras imposibles en la cara oculta hasta los susurros de lo que la NASA realmente encontró en los cráteres más profundos. No falta nada. Estamos a un paso de los 1000 suscriptores. Si te apasiona el misterio del espacio, este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte lo que viene. Comenzamos con el descubrimiento que lo cambió todo. Lo que Artemis II grabó en la cara oculta de la Luna. Prepárate, porque la verdad es mucho más extraña que la ficción. La Luna no es lo que piensas. Durante más de 50 años, desde que el último astronauta de la misión Apolo abandonó su superficie en 1972, nos convencimos a nosotros mismos de que la entendíamos por completo. Nos enseñaron que era una roca muerta, un compañero gris y geológicamente inerte, totalmente mapeado y carente de sorpresas. Sin embargo, el 6 de abril de 2026, 4 astronautas a bordo de la nave espacial Orion rodearon su lado oculto, esa mitad que permanentemente da la espalda a la Tierra. Lo que encontraron allí, en apenas unas horas de observación directa, destrozó esa cómoda ilusión para siempre. Sus nombres son Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Ellos conforman la tripulación de Artemis II, los primeros seres humanos en aventurarse más allá de la órbita terrestre en más de medio siglo. Lanzados desde el Centro Espacial Kennedy, a bordo del cohete más poderoso jamás construido por la NASA, el Space Launch System, estos 4 exploradores no solo iban a probar una nave, iban a enfrentarse a lo desconocido. El SLS, con sus casi 100 metros de altura y un empuje de casi 4 millones de kilos, los puso en una trayectoria de retorno libre. Esto significaba que, incluso si sus motores fallaban, la gravedad de la Luna los atraparía y los lanzaría de vuelta a casa. Pero esa misma gravedad los llevaría a un lugar donde nadie podría ayudarlos, el lado oscuro. Al pasar detrás de la Luna, a unos 7000 kilómetros de su superficie, estos hombres y mujeres se convirtieron en los seres humanos más aislados de la historia de nuestra especie. Durante 40 minutos exactos, la masa sólida de la Luna bloqueó cada señal de radio entre la nave y la Tierra. No hubo voces desde Houston, no hubo telemetría, no hubo planes de emergencia. Solo el silencio absoluto del vacío y el paisaje más antiguo y castigado del sistema solar extendiéndose bajo ellos. Victor Glover, el piloto de la misión, describió la sensación con una frase que aún resuena en los pasillos de la NASA. Los humanos probablemente no hemos evolucionado para ver lo que estamos viendo. Sus palabras no eran una metáfora, eran una advertencia. Para comprender por qué el lado oculto de la Luna es tan inquietante, primero debemos entender la diferencia radical que existe con el lado que vemos cada noche. El lado cercano, el que ha inspirado a poetas y navegantes, está cubierto por los famosos mares. Vastas llanuras oscuras de lava antigua que se enfrió hace miles de millones de años. Pero el lado oculto es un mundo diferente. Allí no hay llanuras suaves. Es una pared caótica de cráteres apilados sobre otros cráteres, una evidencia visual de 4000 millones de años de bombardeo cósmico ininterrumpido. La corteza es mucho más gruesa y su composición química desafía los modelos tradicionales de formación lunar. ¿Por qué un lado es tan liso y el otro está tan destrozado? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. Explorar estos enigmas es lo que nos motiva en Astroimpacto.
Cada descubrimiento nos obliga a replantearnos lo que sabemos sobre nuestro lugar en el cosmos. Si te apasiona el espacio, el misterio y la exploración de las fronteras de la realidad, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones. Tu apoyo permite que sigamos investigando estos fenómenos y trayéndolos hasta ti con la mejor calidad. No te pierdas lo que viene a continuación, porque el misterio bajo el suelo lunar es mucho más denso de lo que imaginamos. Uno de los hallazgos más aterradores de los últimos años, confirmado por los datos de Artemis II, es la presencia de una anomalía de masa enterrada bajo la cuenca Aitken en el polo sur lunar. Se trata de una estructura colosal de material denso que se extiende cientos de kilómetros bajo la superficie. Pesa más de 2 quintillones de kilogramos. Para que te hagas una idea, es como si una masa de metal 5 veces más grande que la isla más grande de Hawái estuviera incrustada en el manto lunar. Algunos geólogos sugieren que es el resto de un asteroide metálico que golpeó la Luna y quedó alojado allí para siempre. Otros, menos conservadores, se preguntan si esa masa es la responsable de las extrañas variaciones gravitatorias que afectan a todas las naves que orbitan el satélite. Pero el misterio no se queda en la gravedad. En 2023, los sensores térmicos detectaron algo imposible: una zona de calor bajo la superficie del lado oculto que registra temperaturas 10 grados superiores a su entorno. En un mundo supuestamente muerto, el calor es una señal de vida geológica. Se cree que la fuente es un bloque masivo de granito radioactivo. El problema es que el granito casi nunca se encuentra fuera de la Tierra, ya que su formación requiere agua líquida y movimientos de placas tectónicas. La Luna no tiene ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo llegó ese granito allí? ¿Qué procesos internos siguen activos en el corazón de la Luna que todavía emiten calor después de 3.000 millones de años? A medida que la nave Orión cruzaba el terminador, la línea que divide el día de la noche lunar, la tripulación presenció un espectáculo de sombras alargadas que hacían que los cráteres parecieran agujeros negros infinitos. Christina Koch informó ver destellos brillantes en el suelo, puntos de luz que no deberían estar ahí. Estos fenómenos lumínicos transitorios han sido reportados por siglos, pero verlos desde la órbita es otra historia. ¿Son escapes de gas del interior? ¿O es el resultado de impactos de micrometeoritos que ocurren en tiempo real? La Luna, lejos de ser una roca estática, parece ser un cuerpo en constante cambio, un registro fósil que aún respira. Además de los cráteres, existen los tubos de lava, enormes redes de túneles subterráneos formados por antiguos flujos volcánicos que podrían ser lo suficientemente grandes como para albergar ciudades enteras. Los radares han detectado entradas a estas cavernas que podrían proteger a los futuros colonos de la radiación mortal del espacio. Sin embargo, entrar en ellos significa descender a una oscuridad que no ha visto la luz del sol en eones. Lo que se oculta dentro de esas catedrales de roca basáltica es uno de los objetivos más ambiciosos de las futuras misiones Artemis. La misión Artemis II ha establecido el récord de la distancia más lejana que un ser humano ha viajado desde su hogar. Al alcanzar los 400.000 kilómetros de la Tierra, la perspectiva cambia. La Tierra se ve como una pequeña canica azul suspendida en la negrura absoluta, protegida por una atmósfera delgada y frágil. Victor Glover mencionó que, al ver la Tierra desaparecer detrás del horizonte lunar, se dio cuenta de que todo lo que conocemos, todas nuestras guerras, nuestros logros y nuestras personas amadas, existen en ese pequeño punto. Mientras tanto, la Luna nos observa con su cara oculta,
recordándonos que somos nuevos en este vecindario cósmico. El regreso de estos astronautas no es solo el fin de un viaje, es el comienzo de una nueva era de sospecha científica. Ya no podemos mirar a la Luna como un objeto simple. Los datos recolectados sugieren que nuestra comprensión de la formación de los planetas es incompleta. El magnetismo fósil que impregna la corteza lunar, a pesar de que la Luna no tiene un campo magnético global, es otra de las piezas del rompecabezas que no encajan. ¿Tuvo la Luna alguna vez un núcleo líquido que generaba un escudo como el de la Tierra? Y si fue así, ¿por qué se detuvo? Al final del día, el lado oculto de la Luna es un espejo de nuestra propia curiosidad y de nuestros miedos más profundos. Es un lugar de silencio absoluto que guarda secretos sobre nuestro origen y posiblemente sobre nuestro futuro. Gracias por dedicar estos 10 minutos a explorar con nosotros estas fronteras invisibles. Si este viaje te ha parecido fascinante, no olvides darle un like y compartirlo con otros entusiastas del espacio. Tu interacción ayuda a que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más personas que, como tú, saben que el universo es un lugar lleno de maravillas por descubrir. Recuerda siempre nuestra máxima en Astroimpacto: el universo no es aburrido, solo te lo han explicado mal. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desafiando lo que creemos saber sobre el cosmos. Hasta la próxima, exploradores. Durante más de 5 décadas, la humanidad vivió convencida de una versión oficial que pocos se atrevieron a cuestionar. Las misiones Apolo de los años 60 y 70 nos entregaron una colección de fotografías que definieron nuestra visión del cosmos. En ellas veíamos un mundo gris, polvoriento y geológicamente muerto. Se nos enseñó en las escuelas y universidades que la Luna era un desierto inerte, un lugar donde nada ha cambiado en los últimos 3.000 millones de años y donde nada cambiaría jamás. Sin embargo, ¿y si esa supuesta tranquilidad fuera solo una fachada conveniente para ocultar una realidad mucho más compleja? El 6 de abril del año 2026, la misión Artemis II cambió el rumbo de la historia de la exploración espacial para siempre. 4 astronautas de élite a bordo de la avanzada nave Orion se acercaron a la superficie lunar como nadie lo había hecho en más de medio siglo. Lo que estos hombres y mujeres presenciaron a través de las escotillas de la nave no encajaba en absoluto con lo que dictaban los viejos libros de texto. Ante sus propios ojos aparecieron colores que la ciencia oficial consideraba imposibles en ese entorno, estructuras de una escala colosal y fenómenos lumínicos tan extraños que provocaron gritos de asombro y desconcierto en el centro de control en Houston. Hoy vamos a profundizar en esa verdad que las cámaras satelitales nunca pudieron transmitir con fidelidad, y descubriremos por qué el regreso a la Luna es una misión mucho más peligrosa y misteriosa de lo que nos han querido contar. La primera gran sorpresa que golpeó a la tripulación fue la ruptura total de la ilusión del gris. Durante toda nuestra vida hemos consumido imágenes de la Luna procesadas por sensores digitales y fotografías que aplanan la realidad. Pero el ojo humano, cuando está entrenado para la observación geológica, tiene una capacidad de detección muy superior. Los astronautas Reid Wiseman y Victor Glover reportaron con asombro la presencia de tonalidades que variaban entre el marrón profundo y un verde esmeralda sutil en zonas que en los mapas oficiales siempre aparecieron como un gris monótono. Estos colores no son una anomalía óptica, sino la firma química de depósitos masivos de minerales raros, hierro y titanio, que reaccionan a la luz solar con una intensidad que ningún satélite orbital había logrado captar hasta ahora. Pero más allá del color, lo que realmente dejó sin palabras a la tripulación fue la brutal tridimensionalidad del paisaje. Al orbitar a baja altura, la perspectiva cambia por completo.
Los astronautas describieron paredes de cráteres que se elevan más alto que el propio monte Everest, creando abismos de una profundidad aterradora. Las sombras en estas regiones son tan densas y absolutas que parecen verdaderos agujeros negros tragándose la luz del sol, ocultando valles enteros que permanecen en una oscuridad perpetua. Esta luna no es el museo inerte que imaginábamos. Es un mundo de geografía violenta que la NASA ha mantenido en baja resolución ante los ojos del público durante demasiado tiempo. A medida que la nave Orion continuaba su trayectoria sobre el vasto Oceanus Procellarum, la tripulación se encontró cara a cara con uno de los enigmas más perturbadores del sistema solar, el fenómeno conocido como Reiner Gamma. Se trata de un remolino brillante, una estructura de luz de más de 60 kilómetros de largo que parece haber sido dibujada caprichosamente sobre la superficie oscura. Lo que desconcierta profundamente a la comunidad científica es que Reiner Gamma es una característica totalmente plana. No es un cráter de impacto, no es una cadena montañosa ni un depósito volcánico. Es en esencia una marca magnética. Bajo este remolino existe una anomalía magnética de proporciones masivas, un escudo invisible que tiene la capacidad de desviar el viento solar. Este escudo protege el polvo lunar en esa zona específica, manteniéndolo brillante y puro mientras el resto de la luna se oscurece por el efecto de la radiación espacial a lo largo de los milenios. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué es lo que hay realmente enterrado bajo esa superficie para generar semejante campo de fuerza? ¿Es el resto de un antiguo cometa metálico que se estalló hace eones? ¿O estamos ante algo cuya naturaleza podría no ser del todo natural? Artemis II sobrevoló esta zona con instrumentos de última generación y los datos preliminares sugieren que el campo magnético de Reiner Gamma es mucho más potente, estructurado y complejo de lo que cualquier informe oficial había admitido en el pasado. Se trata de una zona que desafía activamente todas nuestras leyes de geología planetaria. Uno de los momentos de mayor tensión y silencio sepulcral durante la misión ocurrió cuando la luna se interpuso directamente entre la nave Orion y el Sol. En ese instante, los astronautas experimentaron un eclipse total de una magnitud abrumadora que se prolongó por 54 minutos. En medio de esa oscuridad absoluta, donde la única luz provenía del tenue reflejo de la Tierra, ocurrió lo inexplicable. La superficie de la Luna, que debería haber estado en una negrura total, empezó a emitir parpadeos. Se registraron 6 destellos de luz azulada y blanca que cortaron la oscuridad del disco lunar con una rapidez violenta. No se trataba de errores en los instrumentos ni de ilusiones ópticas. Eran meteoroides del tamaño de una roca impactando la superficie en tiempo real y a velocidades superiores a las 40.000 millas por hora. Sin una atmósfera que actúe como escudo protector, la Luna vive en un estado de bombardeo constante y despiadado. Estos destellos de luz son en realidad explosiones masivas equivalentes a varias toneladas de dinamita. La observación de estos impactos en vivo por parte de la tripulación de Artemis II dejó una lección amarga y clara. La colonización lunar y la construcción de bases permanentes son tareas casi suicidas si no logramos comprender primero la frecuencia y la violencia de estos ataques celestiales. La Luna nos estaba enviando un mensaje directo. Este no es un lugar hospitalario y mucho menos un territorio conquistado. Tampoco podemos pasar por alto los críticos minutos de silencio en las comunicaciones. Durante el tiempo en que la nave se adentró en la zona de sombra de radio, perdiendo todo contacto con la Tierra, mientras rodeaba la misteriosa cara oculta, los astronautas aprovecharon para realizar un registro fotográfico sin precedentes de las cuencas de Oriental y el cráter Hertzsprung.
Lo que sus lentes capturaron fueron estructuras de una geometría tan perfecta que resultan inquietantes. Vieron anillos concéntricos de montañas que parecen haber sido diseñados con compás, revelando que los eventos que dieron forma a nuestro satélite fueron mucho más energéticos y organizados de lo que las teorías actuales pueden explicar. Al recuperar la señal con Houston, el tono de voz de los astronautas había cambiado. Habían visto la cara oculta con una resolución que ninguna sonda automática podrá igualar jamás, y los hallazgos realizados en esos minutos de aislamiento prometen alterar los planes de exploración para las próximas décadas. La misión Artemis II no fue simplemente un vuelo de reconocimiento o una prueba técnica de sistemas. Fue el despertar brusco de la humanidad a una realidad que decidimos ignorar voluntariamente durante más de 50 años. La Luna no es un objeto celeste muerto que flota en el vacío. Es un cuerpo astronómico activo, cargado de misterios sin resolver y con un entorno potencialmente hostil para nuestra especie. Los miles de archivos fotográficos y las horas de mientras hablamos, en algún lugar de los laboratorios más secretos de Houston, las grabaciones de audio que la tripulación trajo de regreso están siendo analizadas minuciosamente. Cada día que pasa surge un nuevo dato, una nueva sombra o un nuevo color que contradice todo lo que creíamos saber sobre el espacio profundo. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué la NASA ha etiquetado ciertas regiones de los polos lunares como zonas de exclusión? Se rumorea que hay estructuras que desafían las leyes de la física y que el verdadero motivo de la misión Artemis II no era científico, sino estratégico. Asegurar el control de esta tecnología antes que cualquier otra potencia. Pero la verdad no puede ocultarse para siempre, y nosotros estamos decididos a encontrarla. Si sientes la curiosidad de seguir los pasos de esta investigación y quieres descubrir qué es lo que realmente está encontrando la NASA en esas regiones inexploradas, este es tu lugar. Estamos muy cerca de alcanzar la meta de los 1000 suscriptores aquí en Astroimpacto. Y tú tienes la oportunidad de ser una pieza clave de esta comunidad que busca la verdad más allá de nuestra atmósfera, lejos de las versiones oficiales y los datos filtrados. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo detalle, porque el próximo descubrimiento será todavía más impactante. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y recuerda siempre que el universo es mucho más extraño y fascinante de lo que nos han contado. Nos vemos en el próximo impacto. El 10 de abril de 2026 la humanidad entera contuvo el aliento por un instante que pareció eterno. 4 astronautas a bordo de la cápsula Orion regresaban de la misión más ambiciosa de los últimos 50 años, Artemis II. Sin embargo, mientras el mundo se preparaba para una celebración histórica dentro del centro de control de Houston, reinaba un silencio sepulcral cargado de una tensión que pocos podían soportar. La nave caía hacia la atmósfera terrestre a una velocidad aterradora de casi 40.000 kilómetros por hora. Estaba rodeada de un plasma incandescente, tan caliente que podría derretir el acero en segundos. Pero el verdadero peligro no era solo el calor exterior. El riesgo real era un secreto que la NASA conocía mucho antes del despegue. El escudo térmico de la nave estaba fallando. No era una falla teórica, era una realidad probada en misiones anteriores. Bienvenidos a Astroimpacto. Hoy vamos a desglosar segundo a segundo la historia de una decisión que puso al límite la seguridad espacial y los 6 minutos de silencio total que casi terminan con la vida de 4 héroes. Para entender la magnitud del peligro, debemos retroceder a diciembre de 2022. La misión Artemis I, que voló sin tripulación, fue catalogada inicialmente como un éxito rotundo. Sin embargo,
Cuando los ingenieros recuperaron la cápsula Orión del Océano Pacífico y la inspeccionaron detalladamente, se quedaron horrorizados. El escudo térmico de 5 metros de diámetro, fabricado con un material compuesto llamado AFQUAT, no se había quemado de la forma uniforme que se esperaba. En lugar de desgastarse lentamente para absorber y disipar el calor, el material se había fracturado de manera violenta. Los técnicos encontraron más de 100 grietas y agujeros profundos donde trozos enteros de escudo se habían desprendido durante el violento reingreso. Si hubiera habido seres humanos dentro en ese momento, las simulaciones indicaban que probablemente habrían sobrevivido, pero la cápsula habría quedado al borde del desastre. En la exploración espacial de élite, la palabra probablemente es sinónimo de miedo. El gran dilema era que el escudo de la misión Artemis Auto ya estaba construido y montado. Reemplazarlo significaría retrasar el regreso del hombre a la Luna por otros 3 o 4 años y perder miles de millones de dólares. Tras meses de debate, la NASA tomó la decisión más polémica de su historia reciente: volar con él de todos modos. La tripulación de Artemis II no estaba formada por novatos o improvisados. Eran lo mejor de lo mejor. El comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, 4 veteranos que aceptaron el reto sabiendo perfectamente a qué se enfrentaban. Victor Glover, quien hizo historia al ser el primer astronauta negro en viajar hacia las profundidades del espacio lunar, describió un momento que cambió su perspectiva para siempre. Al mirar por la ventana de la cápsula Orion, vio la Tierra como un punto pequeño, una canica azul frágil suspendida en una oscuridad absoluta. Es ahí donde está todo lo que amamos y todo lo que somos, comentó en una de las transmisiones. Pero esa belleza visual escondía una angustia constante. El comandante Wiseman admitió tiempo después que, aunque confiaba plenamente en el equipo de ingenieros, el pensamiento de que el escudo térmico bajo sus pies era defectuoso nunca abandonó su mente. Estaban volando en una máquina que los propios analistas de seguridad de la agencia habían calificado con un riesgo de falla catastrófica de 1 entre 20. Durante su travesía alrededor del satélite, la tripulación pasó por la cara oculta de la Luna, un territorio misterioso donde ninguna señal de radio de la Tierra puede llegar. Allí, lejos de la mirada del resto del mundo, observaron cráteres y estructuras geológicas que desafiaban todas las fotografías satelitales previas. Vieron entradas a túneles de lava masivos, cuevas tan profundas y vastas que podrían albergar ciudades enteras bajo la protección del regolito lunar. Pero más allá de los descubrimientos científicos, lo que más impactó a los 4 astronautas fue el silencio. Sin el brillo reflejado de la Tierra, el cielo se convierte en una explosión de estrellas infinitas y una oscuridad que parece devorarlo todo. Fue en este entorno donde la tripulación se permitió un momento de profunda humanidad. Nombraron un pequeño cráter brillante en la superficie como Carol, en honor a la difunta esposa del comandante Wiseman. Un gesto que nos recuerda que, incluso en la frontera más fría y lejana del universo, el amor, la memoria y la pérdida siguen siendo las fuerzas que guían nuestros pasos. Pero la paz de la órbita lunar duraría poco. Era hora de enfrentar el regreso más peligroso de sus vidas. El reingreso a la Tierra comenzó oficialmente a las 7:53 de la tarde. La cápsula Orion se separó de su módulo de servicio europeo y quedó completamente sola. Para evitar que el escudo térmico se fragmentara como ocurrió en Artemis I, los ingenieros de la NASA diseñaron una trayectoria modificada.
en lugar de realizar un reingreso tipo salto, donde la nave rebota en la atmósfera para perder velocidad, decidieron entrar de forma directa y brutal. El objetivo era mantener un calor constante para que el material del escudo se mantuviera permeable y no explotara. A medida que la nave golpeaba las capas superiores de la atmósfera, la fricción transformó el aire en una bola de fuego envolvente. La temperatura en el exterior subió rápidamente hasta los 2700 grados Celsius. En ese preciso instante, el gas alrededor de la nave se transformó en plasma, un estado de la materia tan cargado eléctricamente que bloquea cualquier tipo de comunicación por radio. Aquí fue donde comenzaron los famosos 6 minutos de silencio total. En Houston, las pantallas de telemetría se congelaron. Los controladores de vuelo se miraron unos a otros en silencio, sabiendo que en ese momento no podían hacer nada para ayudarlos. Si el escudo se agrietaba, la cápsula se desintegraría en una fracción de segundo. Dentro de la Orion, los astronautas sentían una presión equivalente a 4 veces su propio peso sobre el pecho, haciendo que cada inhalación de aire fuera una batalla física contra la gravedad. Houston, aquí Integrity. Los recibimos fuerte y claro. La voz de Reed Wiseman, tranquila y profesional, rompió finalmente el silencio tras 360 segundos que para sus familias parecieron una eternidad. El escudo térmico, a pesar de sus defectos de diseño, había aguantado. La arriesgada apuesta de la NASA había funcionado, no por un golpe de suerte, sino por un cálculo milimétrico de la física y la trayectoria. Poco después, los 3 paracaídas gigantes se desplegaron sobre las aguas del Pacífico, reduciendo la velocidad de caída de 500 km por hora a solo 30 en cuestión de momentos. El amerizaje fue perfecto cerca de las costas de San Diego. Cuando los equipos de rescate de la Marina llegaron a la cápsula, encontraron a 4 héroes agotados pero con una sonrisa inmensa. Habían sobrevivido al vuelo más arriesgado de su generación. Este evento cambió para siempre la historia de la exploración espacial moderna. La NASA confirmó de inmediato que para la misión Artemis 3, que finalmente pondrá pies humanos en el polo sur lunar, el escudo térmico será rediseñado por completo utilizando nuevas técnicas. No volverán a correr un riesgo semejante. Artemis II siempre será recordada como la misión que nos enseñó que el espacio no perdona el más mínimo error, pero premia el coraje inquebrantable de quienes se atreven a explorarlo. Hoy en día, si tienes la oportunidad de mirar la Luna en una noche despejada, puedes intentar localizar ese pequeño punto brillante que la tripulación llamó Carol. Es un símbolo eterno de que ya no somos simples observadores del firmamento. Somos una especie que ha decidido volverse multiplanetaria, cueste lo que cueste. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la NASA fue imprudente al lanzar esta misión sabiendo los fallos del escudo? ¿O piensas que ese nivel de riesgo es necesario para que la humanidad progrese hacia las estrellas? ¿Tú habrías subido a esa cápsula sabiendo que tenías una posibilidad entre 20 de no regresar? Déjanos tu comentario aquí abajo. En Astro Impacto leemos y valoramos cada una de tus opiniones. Si te apasiona el misterio del cosmos tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Gracias por acompañarnos en este viaje por el espacio profundo. Hasta la próxima, exploradores.
Han vuelto. Tras una espera que mantuvo al mundo en vilo, los 4 astronautas de la histórica misión Artemis II han regresado finalmente a la Tierra. Después de pasar 10 días orbitando la Luna a bordo de la avanzada cápsula Orion, estos exploradores han regresado del espacio profundo, habiendo viajado más lejos de nuestro hogar de lo que cualquier ser humano ha estado en más de 5 décadas. Rompieron récords que parecían inalcanzables desde el fin de la era Apolo en 1972. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los rostros de una nueva era para la humanidad. Pero, aunque las imágenes oficiales de la NASA los muestran sonrientes y victoriosos tras el amerizaje, sus organismos cuentan una historia mucho más oscura y compleja. Es una crónica de transformaciones biológicas invisibles y de cambios físicos profundos que se activaron desde el primer segundo en que la gravedad de la Tierra dejó de ejercer su fuerza sobre ellos. En este análisis exhaustivo para nuestro canal, vamos a desglosar qué le ocurrió exactamente a sus cuerpos, por qué la ciencia está alarmada por estos resultados y por qué estos cambios son el mayor obstáculo para que el ser humano pueda, algún día, poner un pie en Marte. Para comprender la magnitud de este desafío, debemos reflexionar sobre nuestra propia biología. Cada célula de nuestro cuerpo ha evolucionado durante millones de años bajo la presión constante de la gravedad terrestre. No la sentimos porque es nuestra normalidad, pero es la fuerza que mantiene nuestros músculos tonificados, nuestros huesos densos y nuestro corazón funcionando con la potencia necesaria para distribuir la sangre contra la resistencia del peso. En el momento en que esa fuerza desaparece en el vacío del espacio, el cuerpo humano entra en un estado de confusión fisiológica y comienza a reconfigurarse de manera agresiva. Los médicos de la NASA han comparado 10 días de microgravedad con el impacto de pasar 10 días de inactividad total en una cama de hospital, pero sin la protección de la atmósfera. En el espacio profundo, sin peso, el cuerpo decide que ya no necesita su estructura de soporte. Los músculos esqueléticos, los encargados de mantenernos de pie, comienzan a consumirse en cuestión de horas. Los huesos, al no detectar carga, empiezan a disolverse lentamente, liberando calcio y otros minerales vitales directamente al torrente sanguíneo, lo que debilita el esqueleto del astronauta a cada minuto que pasa flotando en la cabina. Para intentar mitigar esta destrucción celular, la NASA equipó la cápsula Orion con una pieza de ingeniería fundamental llamada Flywheel. Este dispositivo, de dimensiones reducidas para ahorrar espacio, permite a los astronautas realizar rutinas de ejercicio de alta intensidad, simulando cargas de hasta 180 kilogramos, en un entorno donde cada centímetro cúbico cuenta y donde 4 personas deben convivir en un espacio similar al de una furgoneta pequeña. Los tripulantes deben dedicar gran parte de su día a entrenar para engañar a sus propios músculos. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que, incluso con este esfuerzo titánico, los cambios internos son imposibles de frenar por completo. El organismo humano es una máquina de supervivencia extremadamente eficiente que, al notar que no hay gravedad, intenta deshacerse de lo que considera excedente, sacrificando la masa muscular y la densidad ósea que serán fundamentales para sobrevivir al violento regreso a la Tierra. Otro de los efectos más drásticos y extraños es el desplazamiento masivo de fluidos corporales. En la Tierra, la gravedad tira de nuestra sangre y plasma hacia las extremidades inferiores. Sin ella, estos líquidos migran inmediatamente hacia el pecho y la cabeza. Este fenómeno produce lo que los científicos llaman cara de luna llena. El rostro de los astronautas se hincha, los párpados se ven pesados y la presión interna genera una congestión nasal tan profunda que es comparable a sufrir un resfriado eterno durante toda la misión. Esto tiene un impacto directo en los sentidos. El olfato desaparece casi por completo.
Al no poder oler de forma adecuada, el sentido del gusto también se ve afectado, haciendo que la comida sepa a cartón o plástico. Por esta razón, la NASA debe incluir alimentos con especias extremadamente fuertes y salsas picantes para que la tripulación mantenga el apetito. Pero el peligro real de este cambio de fluidos es la presión intracraneal. Este aumento de presión empuja la parte posterior del globo ocular, aplanándolo y dañando el nervio óptico, lo que provoca cambios en la visión que pueden durar meses o incluso volverse crónicos. El equilibrio es otro sistema que entra en colapso total. El oído interno, nuestro sensor natural de orientación, deja de funcionar correctamente al no recibir la señal de dónde está el suelo. Esto desata el síndrome de adaptación espacial, un estado de náuseas, vómitos y desorientación que puede incapacitar a un astronauta durante los primeros días de vuelo. Pero el verdadero trauma ocurre al volver a casa. Cuando la gravedad golpea de nuevo el cuerpo tras el amerizaje, el oído interno sufre un choque de recalibración violento. Durante los primeros días en la Tierra, los héroes de Artemis II sienten que el mundo da vueltas. Caminar en línea recta se vuelve imposible, y el simple hecho de ponerse de pie puede causar una caída de presión arterial tan severa que el desmayo es casi inevitable. Por ello, utilizaron trajes de compresión diseñados para forzar a la sangre a subir al cerebro, evitando que el corazón falle ante el regreso repentino del peso. Sin embargo, el enemigo más temido por los científicos es la radiación cósmica galáctica. A diferencia de los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que están protegidos por el escudo magnético de nuestro planeta, la tripulación de Artemis II voló desprotegida hacia el espacio profundo. Atravesaron los cinturones de Van Allen y quedaron a merced de partículas subatómicas de alta energía que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Estas partículas actúan como proyectiles invisibles que atraviesan el casco de la nave y penetran en el ADN de las células, rompiendo sus cadenas genéticas. No existe hoy tecnología capaz de crear un blindaje lo suficientemente ligero para una nave y lo suficientemente denso para detener esta radiación. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen aceptaron conscientemente este riesgo de daño celular, que podría manifestarse años después como enfermedades degenerativas o mutaciones celulares impredecibles. Para monitorizar este daño sin realizar biopsias constantes, la misión utilizó una tecnología revolucionaria: los chips de órganos o avatares biológicos. Se trata de dispositivos del tamaño de una memoria USB que contienen tejido humano vivo cultivado a partir de las células de los propios astronautas. Estos chips experimentaron exactamente la misma radiación y microgravedad que los tripulantes. Al analizar cómo se degradaron estos tejidos en el laboratorio tras el regreso, la NASA ha obtenido una visión sin precedentes del envejecimiento acelerado y el estrés molecular en el espacio profundo. Estos datos son el cimiento de la medicina espacial del futuro, la única herramienta que nos permitirá diseñar fármacos y escudos para los colonos que algún día intenten realizar el viaje de 3 años hacia el planeta rojo. 10 días parecen poco tiempo, pero para el cuerpo humano es una eternidad de estrés biológico. Aunque la mayoría de los efectos en Artemis II son reversibles con una rehabilitación intensiva, la marca en sus células y en sus mentes es permanente. Han vivido el efecto panorámico, viendo la Tierra como un punto azul frágil en medio de la oscuridad absoluta. Una experiencia que cambia la psique humana para siempre. Artemis II no fue solo una misión de exploración espacial, fue el experimento biológico más importante de nuestra historia reciente. Cada dato recolectado, cada milímetro de pérdida ósea documentado y cada muestra de tejido analizada es una pieza más en el mapa que nos llevará a conquistar el cosmos. Estos 4 exploradores han regresado diferentes, pagando un precio físico que solo los verdaderos pioneros están dispuestos a aceptar por el bien de toda la humanidad.
Si quieres seguir descubriendo los secretos de las misiones que están cambiando nuestro destino entre las estrellas, no olvides suscribirte y activar la campana para más contenido profundo en nuestro canal. El 10 de abril de 2026 el mundo entero se detuvo para observar un espectáculo que no ocurría desde hacía más de medio siglo. 4 héroes, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen caían desde el firmamento para impactar en las aguas del Océano Pacífico. El amerizaje marcó, en teoría, el fin de la primera misión tripulada a las cercanías de la Luna en más de 50 años. La cápsula Orion flotaba aparentemente segura frente a las costas de San Diego, y la misión Artemis II se vendía en los medios como el éxito más grande de la década. Pero mientras las cámaras de televisión mostraban sonrisas, abrazos y celebraciones, en los hangares oscuros de la NASA, los ingenieros de más alto rango comenzaron a palidecer al inspeccionar el estado real de la nave. ¡Bienvenido a Astro Impacto!, donde hoy vamos a revelar la verdad técnica y los secretos que las agencias espaciales han decidido omitir en sus comunicados oficiales. Lo que los equipos de recuperación descubrieron al subir la nave a la cubierta del USS John P. Murtha no era parte del guión optimista de la NASA. El escudo térmico de la cápsula, esa barrera vital compuesta por una resina fenólica avanzada y diseñada para soportar temperaturas infernales de hasta 5000 grados Fahrenheit, regresó con daños que ningún simulador de computadora, por potente que fuera, pudo predecir. La superficie presentaba grietas profundas y desprendimientos de material masivos, un fenómeno técnico conocido como spalling o divots, que dejaron a los científicos en un estado de alerta total. La pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta es: ¿realmente estuvieron a salvo los astronautas durante esos 6 minutos de silencio absoluto, rodeados de plasma ardiente a una velocidad de Mach 33? Estamos hablando de 25.000 millas por hora. Antes de profundizar en este peligro mortal, si te apasionan estos misterios del cosmos y quieres saber qué es lo que realmente están ocultando allá arriba, suscríbete ahora a Astro Impacto y activa la campana. No querrás perderte este viaje al lado más oscuro y real de la exploración espacial. Es importante entender los antecedentes para ver la gravedad del asunto. Para esta misión, la NASA ya estaba sobre aviso. El escudo de la misión anterior, la no tripulada Artemis I, había sufrido una erosión inesperada. Por esta razón, los ingenieros decidieron modificar drásticamente la trayectoria de entrada de Artemis II, realizando una maniobra de salto en la atmósfera superior para disipar el calor de forma gradual. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, los cálculos milimétricos fallaron de nuevo. Howard Hu, el gerente del programa Orion, tuvo que admitir ante la prensa que el escudo volvió con fracturas y signos de una ablación totalmente desigual. No estamos ante un simple error de mantenimiento, sino ante un fallo en la física de materiales fundamentales que pone en duda la viabilidad de todo el programa lunar. Pero los daños no se limitaron a la estructura de metal y resina. El impacto en la biología de los 4 astronautas ha sido profundo. 10 días en el espacio profundo, fuera del campo magnético protector de la Tierra, son una tortura para el cuerpo humano. Desde el momento en que los motores del cohete SLS se apagaron, los fluidos corporales de la tripulación comenzaron a desplazarse hacia sus cabezas, un efecto que deforma el rostro y comprime los órganos internos. Pero lo más aterrador ocurre a nivel celular. Los huesos de los astronautas perdieron densidad mineral a un ritmo acelerado, comparable a sufrir un año de osteoporosis concentrado en solo una semana. Para estudiar este fenómeno, la NASA ocultó dentro de la nave un experimento llamado Avatar.
Se trataba de pequeños dispositivos con médula ósea viva de los propios astronautas, la radiación de los rayos cósmicos galácticos, esos iones pesados que viajan a la velocidad de la luz, atravesaron la cápsula como si fuera de papel, impactando directamente en el ADN de estas muestras. Los científicos están analizando ahora si estas balas espaciales han activado mutaciones o señales de envejecimiento acelerado en la tripulación, algo que podría manifestarse años después de la misión. Este caos técnico y biológico ha desatado un terremoto político en Washington. La NASA se encuentra hoy en una encrucijada de vida o muerte. Deben lanzar la próxima misión Artemis 3, utilizando un escudo térmico que ya ha fallado 2 veces. ¿O deben detenerlo todo para rediseñar la nave desde cero? El problema es que el tiempo corre en su contra. China no está esperando a nadie. Su programa lunar ya ha conquistado la cara oculta con robots y sus planes para establecer una base permanente antes de 2030 avanzan sin contratiempos. Debido a esto, el plan original de caminar sobre la Luna en 2025 ha sido descartado en secreto. Artemis 3 ya no es la misión de aterrizaje que nos prometieron. Ahora se ha transformado en un simple ensayo en la órbita terrestre, una repetición de lo que se hizo en los años 60, pero con un costo de miles de millones de dólares. El objetivo ahora es simplemente intentar que la cápsula Orion pueda acoplarse con el Starship de SpaceX, un vehículo que todavía no ha logrado demostrar que puede ser reabastecido de combustible en el espacio. Para que el Starship de Elon Musk llegue a la Luna, necesitaría al menos 14 lanzamientos seguidos de naves cisterna, una logística tan compleja que muchos expertos la consideran casi imposible de lograr en esta década. Si este análisis de astroimpacto te está abriendo los ojos sobre la realidad del espacio, no olvides darnos un like. Tu apoyo ayuda a que la verdad no sea enterrada por la propaganda oficial. La desesperación de la NASA tiene un nombre: el Polo Sur de la Luna. Allí, en cráteres donde el Sol no ha entrado en 1000 millones de años, existe agua congelada. Pero este hielo no es solo para calmar la sed de los colonos, es el petróleo del futuro. Si logramos extraer ese hielo y separarlo en oxígeno e hidrógeno, habremos construido la primera gasolinera estelar de la historia, la plataforma necesaria para dar el salto definitivo hacia Marte. Quien controle el polo sur lunar controlará el flujo comercial y militar de todo el sistema solar. Por eso la NASA está dispuesta a ignorar las grietas en el escudo y los fallos en el sistema de soporte vital. Incluso los incidentes más cotidianos dentro de la Orión, como el colapso del sistema de inodoros que dejó a la tripulación en una situación insalubre durante días, demuestran que todavía no dominamos la vida en el espacio profundo. Estamos enviando a personas a un entorno que intenta matarlas activamente cada segundo, en una nave que apenas tiene el espacio de una furgoneta pequeña. Artemis 2 fue un éxito porque los astronautas regresaron vivos, pero fue una advertencia sombría sobre nuestra fragilidad. La Luna que enfrentamos hoy no es la misma que pisó Neil Armstrong. La radiación es más letal, la competencia internacional es más feroz y nuestra tecnología, aunque más moderna, parece ser más frágil ante las presiones del vacío. En los laboratorios de Houston, el trabajo sigue día y noche. Se analizan las muestras de saliva, se miden las grietas con microscopios electrónicos y se intenta parchear un sueño que se desmorona bajo el peso de la realidad económica y técnica. Artemis 2 fue solo el prólogo de una historia que podría terminar en tragedia si la soberbia política vence a la prudencia científica. Porque en la inmensidad del cosmos, nadie escuchará los gritos de una tripulación si el escudo térmico decide fallar una tercera vez. Gracias por quedarte hasta el final con nosotros en Astro Impacto. Tu curiosidad es el motor de este canal. Suscríbete. Déjanos tu opinión sobre si la NASA debería arriesgarse o detenerse. Y no dejes de ver nuestro próximo video donde analizaremos las extrañas señales captadas por la Orión al pasar por la cara oculta.
Nos vemos en el próximo impacto.